¿Listos para empezar la jornada, jóvenes? Esta semana vamos a ver magnitudes proporcionales, ¿no? Es un tema relativamente sencillo. Esperemos un minutito para que ingresen más de sus compañeros y poder empezar la clase. ¿Cuántos van? 16. Buen número, pero... Entonces, antes de compartir pantalla, eh, veamos los siguientes conceptos previos, ¿no? Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Diremos que dos magnitudes son directamente proporcionales y los dos aumentan al mismo tiempo o los dos disminuyen al mismo tiempo. Ahí esas dos magnitudes van a ser directamente proporcionales. Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, mientras uno aumenta, el otro debe disminuir. Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales y uno aumenta y el otro disminuye. En otras palabras, cuando el producto de ambas magnitudes es una constante, no se mantiene constante. Mientras que cuando son directas y los dos aumentan o los dos disminuyen a la vez, su división debe ser una constante. ¿También? Tenemos eso. Ya van 20. Creo que ya podemos empezar. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Vamos a apagar el webcam para no tener ninguna dificultad con la señal. Como le decía, esta semana vamos a ver lo que son magnitudes proporcionales. Magnitud es todo lo susceptible a variación, ya sea de aumento o disminución, y que puede ser cuantificado. Dos magnitudes tienen cierta relación de proporcionalidad. Si al variar una de ellas, entonces la otra también va a variar, ¿no? Va a variar. Magnitudes directamente proporcionales. D de directamente y P de proporcionales, ¿no? Magnitudes directamente proporcionales. Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el aumento o disminución, ¿no?
de los valores de una de ellas correspondientes. ¿Qué pasa con la otra magnitud? Si el otro aumenta, la segunda también debe aumentar. Si la primera disminuye, la segunda también debe disminuir en la misma proporción. Entonces, ¿cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando su división es como una constante de proporcionalidad. Mientras que magnitudes inversamente proporcionales son dos magnitudes, ¿no? Van a ser inversamente proporcionales cuando aumenta una, la otra debe disminuir. O si disminuye los valores del primero, debe aumentar los valores del segundo. Pero debe aumentar en la misma proporción, ¿no? Para que se mantenga la constante. Entonces, A es inversamente proporcional a B si solo si su producto es una constante de proporcionalidad. Directamente proporcional es división, ¿ves? Genera una constante. Inversamente proporcional, su multiplicación genera una constante. Miren, la línea recta mantiene una proporcionalidad, ¿ves? Si esto aumenta, también aumenta su imagen, ¿ves? Sigue aumentando, va aumentando su imagen, ¿no? Entonces, es una magnitud directamente proporcional. Entonces, podemos decir que f de x igual a k de x, ¿no? Donde k es una constante. Paso a dividir y la imagen es directamente proporcional al x, ¿no? Porque me sale una constante de proporcionalidad. Mientras uno aumenta, el otro también va aumentando. Pero ¿qué pasa cuando la función de proporcionalidad es inversa? Mírenme, a medida que los a van aumentando, ¿qué va pasando con los b's? Van disminuyendo. Uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, ahí esas magnitudes son inversamente proporcionales, ¿no? Por eso que cuando pase a multiplicar f de x por el x sale una constante. Entonces, su producto es como una constante. ¿Está bien? Es como una constante. Veamos algunas propiedades. Si A es directamente proporcional a B y B es directamente proporcional a C, entonces los extremos ya no serán directos, sino serán inversamente proporcionales. A directamente proporcional a B. B directamente proporcional a C. Entonces los extremos ya no van a ser directos, sino serán inversamente proporcionales. ¿Cuál es la otra propiedad importante? Si yo tengo, miren, magnitudes inversamente proporcionales, A es inversamente proporcional a B, pero ¿qué pasa si invertimos el segundo? 1 sobre B. Ahora, con su inversa sí son directamente proporcionales. Y esto se utiliza con mucha frecuencia cuando resolvemos problemas. Si yo tengo dos magnitudes que son inversamente proporcionales, pero si lo invierto el segundo, ya esas dos van a ser directamente proporcionales, ¿ves? Pero no con B, sino con su inversa es directamente proporcional. Ahora, si yo tengo que A es directamente proporcional a B y A es directamente proporcional a C, con mayor razón A será directamente proporcional a los dos. ¿Ves? A directamente proporcional a los dos. Miren, en este caso el A se está repitiendo en ambos.
En cambio, en el primero no. Solamente el A estaba para el primero y ya no para el segundo. Ahí era, por eso que eran los extremos eran inversamente proporcionales. En cambio, la tercera propiedad dice A directa con B y A directamente proporcional con C. Es el mismo, se repite. Por eso que yo puedo decir que A es directamente proporcional a su producto. De manera similar, se repite el A. A inversamente proporcional a B y A inversamente proporcional a C, con mayor razón A será inversamente proporcional a su producto. ¿Ve? Pero se está repitiendo en ambos de la. Reparto directamente proporcional, ¿no? Entonces, voy a tener una cierta cantidad que lo voy a repartir en varias partes. Supongamos lo repartimos en n partes. Pero dice que cada parte va a ser directamente proporcional a ciertas magnitudes, A1, A2, a n. Entonces, repartir esta cantidad en n partes, donde cada parte es directamente proporcional a cierta magnitud. Pero como son proporcionales, lo igualamos a una constante de proporcionalidad. Entonces, miren, ¿quién es P1? K por A sub 1. ¿Quién es P sub 2? K por A sub 2. Así sucesivamente, ¿quién será esta magnitud? Será K por A sub n. Tenemos eso. Entonces, si son directamente proporcionales, ya sé, en base a la constante, cuánto vale cada parte. Si sé cuánto vale esto, lo reemplazamos ahí y ya puedo hallar la constante de proporcionalidad. Ese es el objetivo. No se olviden que C es la cantidad a repartir, ¿no? Y el reparto será cada parte directamente proporcional a estas magnitudes. Y no se olviden que C es la suma de sus partes. Pero su primera parte es esto. Su segunda parte, su tercera parte y la última parte será esto, ¿no? Es la suma de todos estos. Como sé la suma de todos esos, yo puedo sumar, factorizo K y quedará A sub 1, A sub 2 más A sub 3 hasta A sub n. Lo paso a dividir y K será la totalidad sobre estas magnitudes, ¿no? Sobre estas magnitudes. Podría decir eso. Veamos este ejemplo. Repartir 180 en forma directamente proporcional a los números 2, 3 y 4. Entonces ya sabemos que, por lo que hemos visto, la primera parte será un 2K, ¿no? Un 2K. La segunda parte será un 3K. Y así sucesivamente la última parte será 4K, ¿no? 4K. Pero la suma de todas estas partes debe ser lo que se va a repartir en total. Debe ser igual a 180. Reemplazamos. 9K, K vale 20, ¿no? Como ya sé cuánto vale K, ya sé cuánto vale cada parte, ¿no? Reemplacen ahí, ya sabremos cuánto vale cada parte. El primero será 40, el segundo 60 y el tercero 80, ¿no? Reemplazando ahí, ya tenemos cuánto vale cada parte. Si hubo reparto directamente proporcional, también debe haber reparto, ¿no? Inversamente proporcional. De manera similar, tenemos una cierta cantidad
Y esa cantidad lo vamos a repartir igual en n partes. Entonces la suma de todas sus partes debe ser la cantidad total, ¿no? La cantidad total. Pero esta vez el reparto va a ser inversamente proporcional. Y dijimos que inversamente proporcional era producto. Entonces será la primera parte inversamente proporcional a su magnitud. La segunda parte inversamente proporcional a su magnitud. Así sucesivamente la última parte inversamente proporcional a su magnitud. Tenemos eso. Ahora, ¿quién es este M? Este M no va a ser otra cosa que el mínimo común de estos. Ruso, ¿por qué el mínimo común? Para que simplifique, y ya se convierta lo que era magnitudes inversamente proporcionales a magnitudes directamente proporcionales. Así, dividiendo entre su mínimo común, hacemos que lo que estaba dado en forma inversamente proporcional lo vamos a convertir en su forma directamente proporcional. Entonces decíamos que el M era el mínimo común. Dividimos. Pero mírenme, este M pasa a multiplicar. Y este A sub 1 pasa a dividir. Ya sé cuánto vale P sub 1. Será K por M entre A sub 1. Está ahí. ¿Quién es el P sub 2? El M pasa a multiplicar y el A sub 2 pasa a dividir. Ahí está el P sub 2. Ya sé entonces cuánto vale cada parte. Así sucesivamente, este M pasa a multiplicar y el A sub N pasa a dividir. Este es A sub N. Pasa a dividir. ¿Ven? Tenemos. Entonces ya sé cuánto vale cada una de las partes. Y lo que hemos hecho acá es prácticamente convertir las magnitudes que estaban en forma inversamente proporcional a convertirlos a su forma directamente proporcional, ¿no? Tenemos eso. Con lo cual, simplemente hemos reemplazado acá, ¿no? Esto de acá va a ser esto de acá. Mírenme. 1 sobre A sub 1. Pero el mínimo común. Pero como este es mínimo común de esto, se va a simplificar. Y esa simplificación lo voy a llamar alfa 1. Igual acá. El mínimo común lo reemplazamos. Se va a simplificar con esto. Y la simplificación lo llamamos A sub 2. Igual con el siguiente, ¿no? A 1 sobre A sub 3 le multiplico por el mínimo común. Se simplifica y a la simplificación lo llamamos alfa 3. Igual con esto, ¿no? Igual con esto. Reemplazamos el mínimo común, simplificamos y a la simplificación lo llamamos alfa n. Pero estas partes, sumamos todas estas partes, dará C. Entonces todo esto es igual a C. Todo esto es igual a C. Pero cuando sumo acá, factorizo el K y quedará alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 hasta alfa n. Lo que factoricé lo paso a dividir y ya sé cuánto vale K. Será la cantidad a repartir sobre la suma de alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y ya sé quiénes son esos. Son las simplificaciones de este producto. A veces es útil presentarlo de esa forma. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Quiero repartir 130 en forma inversamente proporcional a los números 2, 3 y 4. Pero inversamente proporcional era producto, ¿no? Ya sabíamos el mínimo común múltiplo de estos 3 es 12. Entonces reemplazamos acá. La primera parte va a ser ¿quién? Será 1 sobre A sub 1, o sea, un medio. Por el mínimo común, que es 12, por el K. Operando 6K. P sub 2, ¿quién es? Un tercio. 1 sobre A sub 2, pero A sub 2 vale 3, o sea, es un tercio. Por el mínimo común, 12, y por el K, ¿no? Simplificamos, 4K. ¿Cuánto vale la última parte? P sub 3.
pero A sub 3 vale 4, entonces será un cuarto. El mínimo común es 12 y K, ¿no? Simplificando 3K. Ya sé cuánto vale cada parte. Al sumar todas sus partes me dará la cantidad total. Y la suma de todas sus partes es 130. Pero como ya sé cuánto vale P1, P2 y P3, reemplazamos. Y sería 13K igual a 130. K vale 10. Si K vale 10, reemplazamos ahí y ya voy a saber cuánto vale cada parte. Cada parte será 60, 40 y 30 respectivamente. Muchas veces se nos va a presentar problemas y vamos a tener que comparar magnitudes, ¿no? Comparar magnitudes. Entonces tendría que analizar si es directa o inversa. Entonces ya sabemos, si los dos aumentan o los dos disminuyen a la vez, directa. Si uno aumenta y el otro disminuye, en la misma proporción, inversamente proporcionales. Entonces tendría que hacer eso para aplicar a los problemas. Pero también podemos resumirlo en el siguiente esquema. El siguiente esquema es el método del aspa. El método del aspa ya me evita esa tarea de estar analizando si es directa o inversa, solamente poniendo este ordenamiento. Número de obreros, eficiencia, número de días, número de horas por día. Entonces, en esta primera parte va todo lo que contribuye a hacer la obra. Luego viene lo que dificulta hacer la obra y la dificultad de la obra, los imprevistos de la obra. Si nosotros hacemos eso, ya no aplicamos o nos ponemos a analizar si es directa o inversa. Ya esto está distribuido de tal manera que ya esté en esa forma. Ya está en esa forma. Ponemos sus magnitudes. ¿Y por qué se llama el método del aspa? Por lo siguiente. ¿Ve? Seguimos en ese orden, multiplicando sus magnitudes, pero en obras cambia la orientación de la multiplicación. ¿Ve? Acá también multiplicamos sus magnitudes y en obras cambia la dirección. ¿Ve? Y se está generando una especie de aspa. Por eso lleva ese nombre de método de aspa. Entonces no se olviden, si ponen este ordenamiento, ya de frente ponen las magnitudes y en obras cambian la orientación de la multiplicación. Ponen las magnitudes y en obras cambian la dirección de la multiplicación. Y se debe dar la igualdad de esos dos. Entonces ahí ya no analizan si son directas o inversas. De frente siguen el ordenamiento. Y obviamente su justificación está haciendo el análisis de directas e inversas en cada una de ellas, ¿no? Pero ya no perdemos tiempo haciendo eso. Ahora, también hay otra posibilidad del método gráfico. Pero este método gráfico solamente se va a emplear cuando la obra es completa, cuando nos hablan de obra completa. Entonces, supongamos que esta es la obra completa. Lo van a hacer G trabajadores en H días a razón de M horas por día. Toda esta obra. Pero la misma obra, la primera parte, lo hacen A trabajadores en C días a razón de E horas por día. Y la segunda parte lo hacen B trabajadores en D días a razón de F horas por día. Entonces, de este gráfico, por eso que lleva el nombre, ¿qué podemos distinguir? Allá, toda esta obra lo hacen
G obreros en H días a razón de M horas por día. Pero la misma obra, la primera parte lo hacen A obreros en C días a razón de E horas por día. Más, porque hay otra parte, más la segunda parte lo hacen B obreros en D días a razón de F horas por día. Por eso lleva el nombre del método gráfico. Pero tiene que ser sobre la obra completa, ¿ya? Cuando la obra es completa. Ahí aplican ese método. Entonces, acá se reduce a una multiplicación y acá a una simple suma. Buenos días con todos. Ya, continuemos. A ver, veamos qué dice este problema 1. Veamos qué dice este problema 1. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado, sabiendo que la fuerza de atracción entre dos masas es directamente proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia que los separa al cuadrado. Entonces, tenemos que usar esta información. La fuerza de atracción entre dos masas es directamente proporcional al producto de sus masas por la distancia que los separa, ¿no? ¿Está bien? Tenemos eso. Entonces, establezcamos la relación matemática. ¿Ve? Dice la fuerza de atracción entre dos masas. Acá está la fuerza de atracción entre dos masas. Es directamente proporcional. Es directamente proporcional al producto de sus masas. Pero directamente proporcional era división, ¿no? Era división. Al producto de sus masas por la distancia, ¿no? Por la distancia al cuadrado que lo separa. Ya, vamos a ver, hay un pequeño ruido. Sí, un momento. Ya, me dicen que no se ve. ¿Será cierto? Vamos a ver. A ver, ¿se ve esa línea roja?
Sí me escuchan, ¿no? Se ve el X que hice. Ya, voy a refrescar la pantalla, vamos a ver qué pasa. Buenos días, profesor. ¿Tiene alguna dificultad? Profesor, buenos días. ¿Tiene dificultad para compartir? Estoy justamente compartiendo nuevamente. ¿Cargó o sigue teniendo alguna dificultad? Está cargando, está cargando. ¿Le parece bien si para actualizar un poco yo le quito el rol de presentador y se lo devuelvo en breves segundos? A ver, no hay problema. Listo, ok. Eh, A ver, ¿No puede compartir? ¿se aprecia mi pantalla, jóvenes? Ok, gracias. Ya, entonces continuemos. Ya, nos quedamos ahí. Entonces dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas por la distancia al cuadrado, ¿no? Y eso será como una constante de proporcionalidad. Pero si ustedes se dan cuenta, rápidamente dejo tranquilo la fuerza a un solo lado, dejo tranquilo la constante y paso a multiplicar, ¿ves? El producto de las masas. Y paso a dividir la distancia al cuadrado, ¿no? Tenemos eso. Puedo hacer eso. Eso es de la información que me están dando, ¿no? La fuerza de atracción entre dos masas es directamente proporcional al producto de sus masas. Inversamente, directamente es división. Ahora, y también, ¿a quién? Por la distancia que lo separa al cuadrado, dice. Por la distancia al cuadrado que lo separa a sus dos masas. Pasé a dividir y pasé a multiplicar, ¿no? Tenemos eso. Borramos, ya sabemos que de la información sale eso. Ahí está, ya de manera resumida, ¿no? O también pude haberlo dejado d al cuadrado ahí, ¿no? D al cuadrado ahí. Tenemos eso. En base a esta información,
respondamos cada una de las afirmaciones y veamos si son verdaderos o falsos. La fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Claro que sí, porque esto lo paso a multiplicar y míreme, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia que los separa, ¿ve? Porque esto lo puedo llamar una constante K1. A todo esto lo llamo un K1, ¿no? Y efectivamente, la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia, porque es producto, y lo igual a una constante de proporcionalidad. Con lo cual, esta primera afirmación es verdadera. ¿Qué pasa con la segunda afirmación? Miren qué pasa con la segunda afirmación. ¿Qué dice? Si la distancia que hay entre dos cuerpos se duplica, entonces la fuerza de atracción se reduce a la mitad. Esto va a ser falso. ¿Por qué? Si yo pongo la distancia inicial A, acá abajo, entonces, ¿quién era la fuerza? Miren, la fuerza será Km1 por M2 sobre A al cuadrado, ¿no? Porque la distancia vale A, sobre A al cuadrado. Esa es la fuerza. Pero ¿qué pasa si yo duplico la distancia? Ya será 2A. Con lo cual, ahora, ¿cuánto va a ser la fuerza? Acá ponemos, en lugar de A, ya pongo 2A. Si ustedes se dan cuenta, en el denominador, cuando eleve al cuadrado, este 2 se va a convertir en 4. Con lo cual la fuerza no se reduce a la mitad, se reduce a su cuarta parte. ¿Y acá qué me están diciendo? Me están diciendo que la distancia, si la distancia que hay entre dos cuerpos se duplica, entonces la fuerza de atracción se reduce a la mitad. No, eso es falso, ¿ve? Porque la fuerza no se reduce a la mitad. Como está elevado al cuadrado, se va a reducir a su cuarta parte. Entonces, esta afirmación 2 es falso. Esa afirmación 2 es falso. Y acá está la justificación, ¿no? Si la distancia se duplica, la fuerza se reduce a su cuarta parte. Por eso es que es falso. Acá dice se reduce a la mitad, ¿no? No, se reduce a su cuarta parte. Veamos el 3. A mayor masa de los cuerpos, mayor será la fuerza con la que se atrae. Claro que sí, ve. A mayor masa, este producto va a ser más grande. Mayor será la fuerza. A mayor masas, más será la fuerza. Ya que la fuerza y el producto de masa son directamente proporcionales, porque esto pasa a dividir, ¿no? Si esto crece, el denominador crece, el numerador también va a crecer, porque con directamente proporcionales, ambos crecen. Por eso que es cierto esta afirmación. A mayor masa de los cuerpos, mayor será la fuerza que los atraiga. Entonces, sí es verdadero
la tercera afirmación. A ver, veamos el problema 2. Las edades de Guillermo, Diego y Samira son directamente proporcionales a estas magnitudes, ¿no? Nada pequeñitas, ¿no? Son directamente proporcionales a esas magnitudes, respectivamente, dice. Si Samira nació 45 años antes que Guillermo, bastante tiempo de diferencia, ¿cuál es la edad de Diego? ¿No? Entonces, planteemos el problema. Entonces, la edad de Guillermo le ponemos G, la edad de Diego le ponemos D y la edad de Samira le ponemos S. Pero como son directamente proporcionales, no se olviden que directamente proporcionales significaba división, ¿no? Significaba división. Entonces, la edad de Guillermo será a 2 a la 200, como la edad de Diego es a 4 sobre 101, o 4 a la 101, como la edad de Samira es 8 a la 68. ¿Ves? Tenemos eso. No lo igualamos todavía a una constante de proporcionalidad porque estas magnitudes son muy grandes. Entonces hay que simplificarlo. Pero para poder simplificarlo, mejor uniformicemos el denominador. Todos a base 2. Entonces, operando, vamos a tener 2 a la 200, 2 a la 202 y 2 a la 204. ¿No? Ya uniformizamos. Y ahora sí, yo puedo multiplicar a toda esta expresión para seguir reduciendo esto. Y lo multiplicamos todo por 2 a la 200. Obviamente, al multiplicar se va a cancelar, quedará 1. Al multiplicar se simplifica, quedará 2 al cuadrado, que es 4. Al multiplicar esto por esto de acá, se va y quedará 2 a la cuarta, ¿no? Que es 16. Entonces, sí, el simplificado lo igualamos a una constante de proporcionalidad. Ya puedo decir que la edad de Guillermo es 1K, la edad de Diego es 4K y la edad de Samira es 16K. Ya puedo decir eso, ¿no? Entonces ya tengo las edades de Guillermo, Diego y Samira. Pero acá hay una diferencia. Si Samira nació 45 años antes que Guillermo, S menos G debe ser 45, ¿no? Entonces, S menos G es 16 menos K es 45, ¿no? Con lo cual K vale 3. Sé cuánto vale K, ya sé cuántos años tiene Diego. Diego tiene 4K. Reemplazamos y la edad de Diego será 12 años, ¿no? 12 años. ¿Ven qué fácil resultó? La viscosidad
de cierto aceite que fluye en una maquinaria es inversamente proporcional era producto, ¿no? Inversamente proporcional a la temperatura para valores menores o iguales que 50 grados, pero es directamente proporcional para temperaturas mayores o iguales a 50 grados. Si la viscosidad es igual a 80 centipoises, cuando la temperatura es igual a 25 grados centígrados, determine el valor de la viscosidad en centipoises, ¿no? Cuando la temperatura sea igual, dice, a 25 grados, ¿no? Entonces, tiene esto cuando la temperatura está a 25 grados. Y en base a eso me piden que yo determine el valor de la viscosidad en estas unidades cuando la temperatura es 75 grados Celsius, ¿no? Celsius. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Me hablan de inversamente proporcional y luego me dicen directamente proporcional. ¿Ven? Entonces, hay que demarcar hasta dónde era inversamente proporcional y a partir de dónde es directamente proporcional esas magnitudes, porque son las mismas magnitudes, sino que de acuerdo a la temperatura cambian de inversa a directa. Entonces, establezcamos eso. TB, la viscosidad, y T, la temperatura. ¿Está bien? Son las magnitudes, ¿no? Esas son mis magnitudes. Ahora veamos, mírenme, la viscosidad de cierto aceite que fluye en una maquinaria es inversamente proporcional. Inversamente proporcional era producto. ¿Pero de quién? De la viscosidad. Pero inversamente era producto de quién? De la viscosidad con la temperatura. Entonces debe ser inversamente proporcional la viscosidad con la temperatura. Entonces debe salir con una constante K de proporcionalidad. Pero ahí viene la restricción, dice. Para temperatura, ¿para qué valores? Para valores menores o iguales que 50 grados. Esto va a funcionar solamente si la temperatura es menor o igual a 50 grados. Ahí van a ser inversamente proporcionales la viscosidad y la temperatura. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura es mayor o igual a 50 grados? Es directamente proporcional. O sea, la viscosidad será directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Pero es directamente proporcional, ¿no? A la temperatura mayores o iguales a 50 grados. Entonces, la viscosidad directamente proporcional a la temperatura. Y será como una constante caso 2, ¿no? Porque no puede ser el mismo. Pero eso va a funcionar cuando la temperatura ya sea igual o supere los 50 grados centígrados. ¿Ven? Entonces, para las mismas magnitudes tenemos dos relaciones, una inversa y la otra directa. Y va a depender de la temperatura, ¿no? Entonces, si la temperatura es menor que 50, inversa. Si es mayor que 50, directa. Pero acá está pasando algo muy importante, y el cual me va a ayudar a resolver el problema. Que en algún momento ambos coinciden. ¿Y en qué unidad solamente coinciden?
Cuando T es 50. Cuando T es 50 están coincidiendo esas dos magnitudes. O sea, cuando T sea 50 va a ser a la vez directa y a la vez inversa. Entonces, usemos esa información. Entonces, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente, y esto es muy importante. Si la viscosidad es igual a 80 centipoises, cuando la temperatura es igual a 25 grados centígrados. Entonces tendré que emplear esta condición, ¿no? Esta condición. Entonces, reemplacemos la información. ¿Cuánto es la viscosidad? 80. Ya están los 80. ¿Cuánto es la temperatura cuando es esta viscosidad? 25 grados. Ahí está los 25 grados. ¿Ve? Ahora, pero voy a utilizar esta información, que cuando es 50 también van a seguir siendo inversamente proporcionales. Entonces yo digo ahora, ¿qué pasa si la temperatura es 50 grados centígrados? ¿Cuál será la viscosidad? No lo sé. Lo voy a hallar. ¿Ve? Puedo hallar la viscosidad. Vale 40. Entonces, cuando la temperatura sea 50, la viscosidad será 40. ¿No? Ahora voy a usar esta información. Voy a usar esta información. Por algo le he hallado. Y esta información está asociada cuando la temperatura es 50 grados. Pero cuando la temperatura es 50 grados, esas magnitudes serán directamente proporcionales. Entonces puedo usar esa información. Entonces, cuando la temperatura sea 50 grados, ¿cuánto salió la viscosidad? 40. ¿No? Cuando la temperatura fue 50 grados, la viscosidad salió 40. Entonces ya puedo usar esa información. Temperatura 50, viscosidad 40. Pero yo quiero saber, determine el valor de la viscosidad cuando la temperatura sea 75 grados. Entonces debo seguir empleando esto, porque ya la temperatura superó los 50. Entonces, cuando la temperatura sea 75 grados, ¿cuál será la viscosidad? No lo sé, le llamo X a la viscosidad. Lo único que hacemos es operar. Este 0 se va con este 0. Este 5 se va con este 75. ¿Cuánto saldrá? 15, ¿no? 15. Ese 15 pasa a multiplicar y hace cuánto vale X. 60. Eso será la viscosidad. Por lo tanto, la viscosidad será de 60, las unidades es centipoises, ¿no? Cuando la temperatura sea 75 grados centígrados. ¿Ya? Tenemos eso. Veamos el problema 4. ¿Qué dice el problema 4?
En un circuito eléctrico, la potencia es directamente proporcional a la resistencia del conductor y al cuadrado de la intensidad de corriente. Entonces, usemos esa información. La potencia directamente proporcional a la resistencia del conductor. No se olviden, la potencia es directamente proporcional a la resistencia, pero directamente proporcional a la división. ¿Ve? Entonces la potencia es directamente proporcional a la resistencia, por eso que es división. Pero ¿qué más dice? Y al cuadrado de la intensidad de la corriente. Entonces también me dice que la potencia es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente. También es directamente proporcional. ¿No? Tenemos eso. Ya. ¿Qué más? Luego me dicen, cuando circulen 25 amperios por la resistencia. Pero circulan 25 amperios. Esa es la intensidad. Por eso que reemplazamos en lugar de intensidad los 25. Es lo que está circulando, la intensidad. Entonces será 25 al cuadrado. Circulan 25 amperios por una resistencia de 30 ohms. Acá están la resistencia, ¿ven? 30 ohms. Ya reemplazamos la resistencia. La potencia es de 40 o de 20 kilovatios hora. También me dan la potencia. Ya reemplazamos. Hemos reemplazado nada más. Ahora me dicen, determine el costo de la energía a 6 soles en kilowatt hora, dice. Eso lo ponemos después. Si durante 50 minutos, también lo ponemos después, circula una corriente de 15 amperios. Circula, entonces me dan la intensidad, ¿no? La intensidad son 15 amperios, entonces será 15 al cuadrado. Por una resistencia de 54 ohms. Ahí está la resistencia. Ahora, sé cuál es la potencia. No, no sabemos cuál es la potencia. No me dan esa información. Debo determinar. Pero lo primero que puedo hacer es simplificar, ¿no? Pasen a multiplicar y simplifiquen. Ya voy a tener la potencia. Me va a salir esto la potencia. ¿Está bien? Me sale eso la potencia. Ahora, si tengo esta potencia, ¿cuál es el costo? ¿Cuánto cuesta? El costo de la energía dice que son 6 soles kilowatt hora. Entonces hay que multiplicar por 6 a cada kilowatt hora. Acá están los 6. ¿Qué más dice? Si durante 50 minutos circulaba, ¿no? Pero no ha estado 1 hora. ¿Cuánto de hora ha estado encendido? 50 minutos nada más. Entonces, convirtiendo en horas o uniformizando las unidades,
será 50 sobre 60, ¿no? Ya está en horas, ¿no? Y multiplicaremos por la potencia, ¿no? Que ya determinamos de esta multiplicación. Y este producto me dará el costo. Operando le va a salir 64,80 soles, ¿no? Eso es lo que va a demandar en costo, ¿no? En costo. Entonces, este esquema solamente es para señalar lo siguiente. La potencia directamente proporcional a la intensidad al cuadrado. Pero también la potencia es directamente proporcional a la resistencia. Pero ¿cómo son estos dos? Inversamente proporcionales. Entonces, de este esquema yo podría decir esto, ¿no? Podría decir eso. ¿Está bien? Veamos qué dice el problema 5. Un pozo en forma de cilindro recto, dice, ¿no? De 5 metros de radio en la base y 16 metros de profundidad. Es construido en 5 días por un grupo de 12 obreros. Determine la longitud en metros del radio del pozo, ¿no? De igual forma, cuya profundidad es de 4 metros más que el primer pozo, para que 18 obreros de igual rendimiento que los del primer grupo lo terminen de construir en 6 días. En 6 días. ¿No? Tenemos eso. Entonces, yo puedo pensar de la siguiente manera. Si tengo más obreros, una obra lo voy a hacer en menos tiempo. Más obreros, menos tiempo. Pero si tengo menos obreros, para hacer la misma obra emplearé más tiempo. O sea, uno disminuye y el otro aumenta. Esto aumenta, el otro disminuye. Entonces, esas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, puedo decir, los obreros inversamente proporcional al tiempo que demanda hacer la obra. Pero ¿qué pasa? ¿No? Si empleo más tiempo, haré más obras. Si empleo menos tiempo, haré menos obras. ¿Los dos aumentan o los dos disminuyen? Son directamente proporcionales. Tiempo directamente proporcional a la obra. División, ¿no? Tenemos eso. Por lo mismo, ¿no? Más obreros, ¿no? También podrían compararlo, pero suficiente está. Entonces, con esa información ya podemos plantear el problema.
Veamos. Un pozo de forma de un cilindro recto, dice, de radio de 5 metros de radio en la base, ¿no? Y 16 de profundidad. Pero esta es la obra que voy a realizar. Porque al hacer ese pozo, entonces van a trabajar sobre un cierto volumen. Como es un cilindro recto, ¿cuál es la obra a realizar? Será el área de la base por la altura, ¿no? El volumen del cilindro. Esta es la obra a realizar. ¿Está bien? Para realizar esa obra, ¿en cuánto tiempo se va a hacer? En 5 días. Ahí están los días. El tiempo. 5 días. También me dan la cantidad de obreros. Un grupo de 12 obreros. Ahí están los 12 obreros. ¿Está bien? Tenemos eso. ¿Está bien? ¿Qué más dice el problema? Determine la longitud en metros del radio de otro pozo, de igual forma, pero cuya profundidad es 4 metros más que el primer pozo. Entonces la profundidad de este era del primer pozo, entonces ahora más 4, su profundidad es 20. Pero me piden que yo determine el radio. Entonces esta vez no sé el radio. Como no sé quién es el radio, le pongo R nada más. ¿No? Pero ¿qué más me dicen? Para hacer esa obra, requerimos de cuántos obreros? De 18 obreros, ¿no? Necesitamos 18 obreros. De igual rendimiento que los del primer grupo, dice, ¿no? Lo que terminen de construir en 6 días ese pozo, ¿no? Entonces, el tiempo, 6. Y todo eso debe ser como la misma constante de proporcionalidad, ¿no? Que lo puedo poner ahí. O lo puedo poner ahí la constante de proporcionalidad. ¿Está bien? Tenemos eso. Ya vertimos toda la información, solamente queda simplificarla. Simplifique. Luego de simplificar, pasa a multiplicar, pasa a dividir, ¿no? Luego de hacer todas las operaciones, nos va a quedar que R al cuadrado vale 36. Pero no se olviden que va a salir más menos 6, pero estamos hablando de magnitudes, de distancias. Entonces solamente nos quedamos con la raíz positiva, ¿no? Entonces el radio es 6 metros. 6 metros. Entonces también pudieron haber hecho el mismo análisis, ¿no? ¿No? Más obreros, más obras, ¿no? Directamente proporcionales. Más obreros, menos tiempo, ¿no? Para hacer la obra. Inversamente proporcionales. Pero el tiempo y la obra son directos, ¿no? Más tiempo, más obra. Entonces, si quieren, pudieron haber hecho también este esquema de análisis.
Veamos el problema 6. Veamos el problema 6. ¿Qué dice? El gerente de una tienda por departamentos decide que la comisión que reciben sus trabajadores sea directamente proporcional al número de clientes que logre asociar a la tarjeta de crédito e inversamente proporcional al número de días que falte a su trabajo. Si César, quien faltó 4 días, logra captar 6 nuevos clientes y obtuvo una comisión de 1.200, ¿cuál será la comisión que recibe Luis si asoció 8 clientes a la tarjeta de crédito y faltó 5 días al trabajo? ¿No? Faltó 5 días al trabajo. Entonces, establezcamos los datos. Me hablan de la comisión. Dice que la comisión que recibe un trabajador directamente proporcional al número de clientes que logre asociar a la tarjeta de crédito. Entonces, comisión directamente proporcional al número de clientes. Directa es división. ¿Qué más dice? E inversamente proporcional al número de días que falta al trabajo. Pero inversamente era multiplicación. Inversamente al número de días que falta. Entonces, tenemos eso. Y eso será como una constante K de proporcionalidad, ¿no? Entonces, del esquema, la comisión directamente proporcional al número de clientes, pero inversamente proporcional a los días que falten, ¿no? A los días que falten. Tenemos eso. ¿Qué más? Y César, quien faltó 4 días, ya sé la cantidad de días que faltó, logró captar 6 nuevos clientes. 6 nuevos clientes. Y obtuvo una comisión de 1.200. Entonces, eso hay que reemplazarlo acá, ¿no? Reemplacemos. Su comisión fue de 1.200. Faltó 4 días y captó 6 nuevos clientes, ¿ves? Y eso será igual como su constante de proporcionalidad, ¿no? Ya, tenemos eso. Pero ¿qué más dice el problema? ¿Cuál será la comisión, dice, que recibe Luis? No sé cuál es la comisión. Le ponemos cualquier letra. Se asoció 8 clientes, dice, y faltó 5 días al trabajo. ¿Cuál será su comisión? No, no lo sé, le pongo ese. Pero dice que faltó 5 días, ¿no? Faltó 5 días. Pero asoció, dice, 8 clientes. Y tal, 5 y 8. Y mire, solamente tengo una sola ecuación. Paso a multiplicar y paso a dividir y ya sé cuánto es la comisión que le corresponde, vea Luis. Y le va a corresponder 1.280, ¿no? Soles de comisión. Clárese. Nada del otro mundo, ¿no?
A ver, veamos qué dice el problema 7. Ignacio, Martín y Hanan participaron en un concurso de coreografías, dice, ¿no? Y ganaron un premio en efectivo, el cual lo repartieron en forma inversamente proporcional a los errores cometidos en su presentación, que son 21, 32 y 14 respectivamente. Pero luego de un acuerdo deciden que el reparto sea en forma directamente proporcional a estas magnitudes, respectivamente, ¿no? Motivo por el cual uno de ellos devolvió 6.300. ¿Cuánto dinero en soles recibió Ignacio? A ver, veamos qué pasó acá. Veamos qué pasa con este problema. Pues no se olviden. Primero, el reparto fue inversamente proporcional. Entonces, Ignacio habrá recibido I, Martín habrá recibido M y Hanan habrá recibido H soles respectivamente. Ya, tenemos eso. Pero lo que recibe cada uno será inversamente proporcional a estas magnitudes, dice. ¿No? Inversamente proporcional a los errores cometidos. ¿Está bien? Es inversamente proporcional a los errores cometidos, que son esas magnitudes, ¿no? Tenemos eso. Ya. ¿Qué más? Pero mírenme, dijimos que cuando el reparto era inversamente proporcional, lo más conveniente era convertirlos a directamente proporcionales. Y para ello le dijimos que había que sacar mínimo común de estas cantidades y dividir todo entre ese mínimo común, ¿no? Tenemos eso. Acá no hay mucho problema porque esto, el factor 2 está ahí y el factor 7 está ahí. Entonces, prácticamente esto va a caer dentro del mínimo común de estos dos. Y estos dos, como son primos entre sí, su mínimo común será 21 por 32. ¿No? Entonces, dividiendo todo entre 21 por 32, el 21 se va a quedar sobre 32. Acá se va el 32, queda 21. Y acá dividiendo entre 21 y 32, va a quedar 16 por 3, ¿no? Que sería 48. Entonces, dividiendo entre el mínimo común, ya lo convertí a una relación de que estaba en inversamente proporcional a directamente proporcional. Ya lo convertimos a directamente proporcional. ¿Está bien? Tenemos eso. Entonces de acá ya puedo saber cuánto vale lo que le toca a Ignacio. Será 32K. También sé cuánto le toca a Martín, 21K. ¿Y cuánto le toca a Hanan? 48K. ¿Ven? Tengo eso. Y si sé cuánto le toca a cada uno, la suma de sus partes, 32 más 21 más 48, que son 101K, será el total a repartir. Entonces el total a repartir es 101K. ¿No? Tenemos eso. Pero dice, pero luego acuerdan o deciden que el reparto sea en forma
directamente proporcional a estas magnitudes. ¿Ve? ¿Está bien? Entonces, cambia la regla del juego, ¿no? Cambia la regla del juego. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero como ya el reparto es directamente proporcional a estas magnitudes, al Ignacio le tocará un 37K, al segundo le tocará un 21K y al tercero le tocará un 43K, ¿no? Tenemos eso. ¿Está bien? Tenemos eso. Profesor, no le creo. Claro que sí. Porque mírenme. Ahora, como el reparto es directamente proporcional, a Ignacio le tocará como a 21, a Martín le tocará como a 32 y a Hanan le tocará como a 14. Le pongo un A, ¿no? Entonces a Ignacio le toca 21A, a Martín le toca 32A y a Hanan le toca, ¿no? Como un 43, ¿no? 43, estoy escribiendo mal. A ver, vamos a poner a 37, a 21 y a Hanan le toca como 43. A le estamos poniendo, ¿no? A. Entonces, ¿cuánto le toca a Ignacio? 37A, a Martín 21A y a Hanan 43A. ¿Ven? Pero si nosotros sumamos todos estos, 43 más 37, 80, más 21, 101, 101A, pero el total a repartir era 101K, con lo cual A es igual a K, con lo cual A es igual a K. Por eso que a Ignacio le toca 37K, a Martín le toca 21K y a Hanan le toca 43K. Es por eso. No sale del aire, ¿eh? Ya saben eso. Ahora, pero hay un dato todavía que no hemos empleado, motivo por el cual uno de ellos devolvió, dice, 40 o 6.300. ¿Y quién es el que va a devolver? No. ¿Quién será el que devuelve? El que ha recibido más en la primera ocasión. ¿Y quién recibió más en la primera ocasión? Hanan. Hanan iba a recibir 48K. ¿No? 48K. Pero ahora Hanan, ¿cuánto está recibiendo? 43K. Inicialmente iba a recibir 48K. Y ahora está recibiendo 43. Entonces la diferencia debe ser lo que está devolviendo. Entonces, Hanan debió recibir 48K, pero recibe 43. La diferencia es lo que va a devolver, 6.300. Quedará 5K, el 5 pasa a dividir y K vale 1.260.
Pero ya sé cuánto vale K, ya sé cuánto vale K, reemplazamos ahí, ya sé cuánto va a recibir Ignacio, porque es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto recibirá Ignacio? Reemplacemos ahí el K, multipliquemos, ¿y cuánto le corresponde a Ignacio? 46.620. Eso es lo que le corresponde a Ignacio. Ya. Veamos qué dice el problema 8. Yana inicia un negocio con 40.000. A los 7 meses admite a Carlos como socio, quien aporta 30.000. Y 5 meses después de la fecha ingresó Carlos, ¿no? ¿No? Admite otra vez a Arturo, dice, como socio, quien aporta 20.000. Y a los 6 años de iniciado se liquidó el negocio y las utilidades ascendían a 36.180. ¿Qué ganancia le correspondió a Diana? Dice, ¿no? Vamos a ver. Pero acá vienen las magnitudes. Va a haber ganancia, va a haber aporte y va a haber tiempo, ¿no? Esas son las tres magnitudes a comparar. Pero yo sé, voy a tener más ganancia cuando tenga más capital, más aporte. Y voy a tener más ganancia cuando haya más tiempo en el negocio, esté más tiempo en el negocio. Entonces los dos aumentan. Entonces la ganancia debe ser directamente proporcional al aporte y directamente proporcional al tiempo. Son directamente proporcionales. Entonces, ganancia directamente proporcional al aporte y al tiempo. ¿Qué más? La ganancia de Diana D, la ganancia de Carlos C y la ganancia o la utilidad de Arturo A. El aporte o el capital de Diana, 40.000. El tiempo, 6 años, porque Diana empieza. 6 años son 6 por 12, ¿no? 72 meses, ese es el tiempo. Carlos, ¿cuánto será su ganancia? No lo sé, le pongo 6. Pero ¿con qué capital entra? ¿O con qué aporte? 30.000. Pero Carlos entra a los 5 meses. Entonces, a los 32 hay que quitarle los 5 meses que estuvo, o 7 meses, ¿no? A los 7 meses admite a Carlos, o sea, 7 meses después. Entonces, a los 72 meses hay que quitarle 7, con lo cual Carlos estuvo en el negocio solamente 65 meses. Ya tengo su tiempo. Arturo, su capital fue 20.000, pero Arturo es admitido 5 meses después de la que ingresó Carlos. O sea, a esto hay que quitarle 5 meses, con lo cual solamente nuestro último socio, Arturo, estuvo solamente en el negocio 60 meses. Tenemos eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas magnitudes son muy grandes. Entonces, pueden ir primero simplificando. Eliminen 4 ceros. Luego pueden sacar
¿Cuánto? ¿Mitad? ¿O tercia? Tercia creo que puedo sacar, ¿no? Tercia, tercia. Y miren lo que me queda. Luego de simplificar. Entonces me quedará D esa 96 como C 65 como A esa 40. Pero también no se olviden que estas proporciones es a la suma de sus antecedentes como a la suma de sus consecuentes. Pero la ganancia de Diana, la de Carlos y la de Arturo es toda la utilidad y eso es 36.180. Y la suma de esto es 210. Como me piden qué ganancia corresponde a Diana, entonces esto lo comparamos al primero, como de esa 96. Con lo cual paso a multiplicar y ya tengo la utilidad de Diana, 17.280. Eso es lo que le corresponde a Diana. Veamos, veamos. El contratista Carlos proyecta realizar una obra en 11 días. La cantidad de días, 11. Con cierta cantidad de obreros, dice. No sé cuántos obreros, le pongo A. Trabajando 8 horas diarias. Ya, 8 horas diarias. ¿No? Y harán la obra, ¿no? Harán la obra. ¿Está bien? Debido a un inconveniente salarial, todos los obreros renuncian habiendo trabajado solo el primer día. Entonces, lamentablemente, renuncian todos, ¿no? Todos. ¿Está bien? Entonces, en un día habrán hecho un onceavo de la obra, ¿no? Si toda la obra la hacían en 11 días, en un día habrán hecho un onceavo de la obra. Si en un día hacen un onceavo de la obra, ¿cuánto de la obra queda por hacer? 10 onceavos, ¿no? Eso es lo que queda de la obra por hacer. ¿Está bien? Tenemos eso. ¿Pero qué más queda? Por lo cual, la obra queda paralizada por 6 días. O sea, lamentablemente, 6 días. Para culminar la obra, en el plazo establecido, Carlos contrata una cierta cantidad de obreros doblemente hábiles, doblemente eficientes que los renunciantes. Entonces, si los anteriores tenían, no sé cuántos obreros contratan, le pongo B. Pero si la eficiencia de los anteriores fue 1, ahora dice que la eficiencia es 2 de los nuevos. Y aumenta en 2 horas el trabajo diario, dice. Entonces ya no va a ser 8, sino será 10 horas. Determine la relación entre la cantidad de obreros que renunciaron y la cantidad de obreros que culminaron la obra. Pero no se olviden que es en el tiempo establecido que deben culminar la obra, ¿no? Entonces, ¿cuántos días falta para culminar la obra? De los 11, trabajaron un día.
quedaban 10. Paralizaron 6 días. Entonces solamente queda 4 días, ¿no?, para culminar la obra. Tenemos eso. Ahí están los 4. Los 4 días. ¿No? Pero ya dijimos que los obreros son inversamente proporcional al número de días, inversamente proporcional a la cantidad de horas, pero directamente proporcional a la obra. Lo mismo, los obreros, no, directamente, inversamente proporcional a la cantidad de días, inversamente proporcional al número de horas, pero directamente proporcional a la obra, ¿no? A la obra. Con lo cual, operando, nos va a salir la relación 1 a 1, ¿no?, de la cantidad de obreros. Pero no es la única forma. ¿Cuál es la otra forma? Empleando el método gráfico. Toda la obra le iban a hacer a obreros con una eficiencia de 1. En 11 días trabajando 8 horas por día. Pero el primer día, esos A trabajadores con una eficiencia 1, trabajando 8 horas por día, harán esta parte de la obra. Renuncian todos y la segunda parte de la obra lo van a hacer B obreros. No sé cuántos, si le pongo B, pero la eficiencia es el doble. Pero deben entregar en la fecha indicada, ¿no? En la fecha indicada. Tenemos acá ¿no? Un día que trabajaron, más 6 días que están paralizados, 7 días. Entonces, ¿cuántos días quedan para culminar la obra? 4 días. Incrementan en 2 horas los días laborados, o las horas laboradas por día, y completan el trabajo en el tiempo estimado. El método gráfico que me dice, toda esta obra lo pueden hacer a obreros con esta eficiencia, trabajando 11 días a razón de 8 horas por día. Pero la primera parte lo hacen a obreros con una eficiencia de 1 en un día a razón de 8 horas por día. La segunda parte lo hacen B obreros con una eficiencia de 2 en 4 días a razón de 8 horas por día, o de 10 horas por día. ¿Ve? El método gráfico se usa una suma. Operan igual, la relación les sale a 1 a 1. Pueden emplear cualquiera de los dos. Para culminar, veamos el problema 10. Observen. 15 varones y 10 mujeres pueden cosechar 25 hectáreas de trigo, dice, en 40 días. Entonces ahí tenemos la información. Las hectáreas son las obras que hay que hacer. 25 hectáreas, esa es la obra. En 40 días, 15 varones y 10 mujeres. Luego dice, después de 10 días de trabajo, se retiran 5 varones. Ya no van a ser 10 varones, serán 5. ¿No? Pero veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Después de 10 días. ¿Pero qué significa? Que han trabajado todos ellos durante 10 días. La misma cantidad de varones, la misma cantidad de mujeres, han trabajado 10 días. En esos 10 días han hecho una cantidad de la cosecha. No sé cuánto, le puedo poner I, ¿no?
Le puedo poner I. Y vamos a demostrar que la cantidad que han hecho es esto, ¿no? ¿Qué más? Ya, pero después se retiran 5 varones, continuarán solamente 10 varones. Y también se retiran 5 mujeres, con lo cual solamente continuarán 5 mujeres, ¿no? Eso me dice. Después de 10 días se retiran 5 varones y 5 mujeres. Determine con cuántos días de retraso se terminó la cosecha si el trabajo realizado de un varón equivale al trabajo que realizan 2 mujeres. Eso es falso, ¿no? Ahora todos hacen casi lo mismo. Lo mismo. Entonces, observen. Esta es la clave. El trabajo de un varón equivale a 2 el trabajo de 2 mujeres. Entonces, acá puedo poner 2. Entonces, sería como si fueran 40 mujeres las que hacen este trabajo. En 40 días cosechan eso. Lo mismo acá. Pues empezamos 2 y sería 40 mujeres, ¿no? En 10 días harán esta cantidad de cosecha. Como se retira, ahora acá será como 20M más 5, 25, como 25 mujeres, no sé en cuántos días, ¿no? Culminarán el resto del trabajo. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero observen lo siguiente. Si en 40 días hacen 25 hectáreas, en 10 días, ¿qué cantidad de hectáreas harán? Dividimos, ¿no? Dividimos. Prácticamente la relación es de 1 a 4. De 1 a 4. En 40 días hacen 25 hectáreas. En 10 días harán la cuarta parte, ¿no? Porque la relación es de 1 a 4. Por eso que acá sale, le decía, íbamos a demostrar que esto era 25 cuartos, ¿no? Tenemos eso. Tenemos eso. Ahora, ¿qué más? También decíamos que la cantidad de trabajadores era inversamente proporcional al número de días, pero directamente proporcional a la obra. Igual acá. El número de trabajadores será inversamente proporcional al número de días, pero directamente proporcional a la obra, ¿no? Pero mírenme, ya que han hecho 25 cuartos de la obra, para que sea la unidad, ¿cuánto falta de obra realizada? La suma de estos dos debe ser 25, ¿no? Entonces faltarán las 3 cuartas partes. Esto es un cuarto, faltan las 3 cuartas partes, ¿no? Entonces, esta es la obra que falta por hacer. Operan y se acabó. X sale 48. Pero ya llevaban 10 días, faltaban 30. 48 menos 30 se excedieron en 18 días. Profesor, no me gustó. Entonces tienen la otra forma, el método del aspa. Pero antes de aplicar el método del aspa, vamos a pasar la encuesta, ¿ya? Para poder estar con los tiempos. Ya saben qué les pareció la encuesta, ¿no? La clase de hoy. Ya, mientras está corriendo la encuesta, regresemos a la otra forma, ¿ya?
La otra forma sería con el método del ASPA, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije para el método del ASPA necesitamos número de trabajadores, número de días, eficiencia, horas por día, obra y lo que dificulta la obra, ¿no? En este caso solamente me presentan obreros, días y obra, ¿no? Que son las hectáreas. Inicialmente trabajaban 15 varones y 10 mujeres. En 40 días cosechaban estas 25 hectáreas. Pero no se olviden que la relación de varones a mujeres era el trabajo de un varón equivalía al trabajo de 2 mujeres. Entonces reemplazábamos acá. 15 varones será como 30 mujeres, más 10 como 40 mujeres. Entonces yo me pregunto, si como 40 mujeres hacen en 40 días 25 hectáreas, y luego dice, todas ellas trabajan durante 10 días, o sea, las 40 mujeres. ¿Qué cantidad de obra habrán hecho? No lo sé. Pero ustedes saben que por el método LASPA ponen una línea imaginaria, le decía, multiplican en este sentido y en obras cambian la orientación de la multiplicación. Multiplican en este sentido y en obras cambian la orientación de esa multiplicación. Y esas dos multiplicaciones deben ser iguales. Entonces 40m por 40 por i debe ser igual a 40 por 10 por 25. El m se cancela con este m. ¿Eh? No, tenemos eso. El 40 también se cancela con este 40. Este 0 se cancela con este 0. ¿Y el i vale cuánto? ¿Ve? El 4 pasa a dividir, ¿no? Y el i valdrá justamente 25 cuartos. Si este i vale 25 cuartos, para que sea toda la obra, ¿cuánto falta? Si este es un cuarto, le faltarán los otros 3 cuartos para culminar toda la cosecha. Entonces luego me dicen, si se retiran 5 varones, quedarán 10 varones. Se retiran 5 mujeres, quedarán 5 mujeres. Pero los varones serán como 2 veces la mujer su trabajo. Entonces será como 20 mujeres más 5, 25. ¿En cuántos días terminará el resto de la cosecha? No lo sé. Pero acá aplican el método del aspa, ¿no? Ustedes saben que esta multiplicación en obras cambia la orientación de la multiplicación. Esta multiplicación en obras cambian la orientación de la multiplicación y van a tener lo siguiente, ¿no? 40m, ¿no? Pueden usar cualquiera de los dos. 40, puedo usar la segunda línea o la primera. 40m por 40 igual a, tendría que extender un poquito más mi flecha, mejor. Puedo usar esto. No, puedo usar esto. Entonces, 40 por 40 por 3, 25 cuartos, debe ser igual a 25 por x, 25m por x por 25. Y se acabó. Se van los m's. Ya tengo una sola ecuación con x, ¿no? 48. Entonces, en 48 días. Pero de esas 48 faltaban 30. Entonces le quitamos 30 y los 18 serán los días adicionales, ¿no? Los días adicionales. Entonces, pueden emplear la relación directa o inversa o el método LASPA o el método gráfico, ¿no? Dependiendo si la obra es completa o hay que hacerlo por tramos. La clave de la 1D, de la 2B, 3C, 4D, 5C, 6A, 7C, 8A, 9A y 10D. Esas son sus alternativas. Y
ya aplicamos la encuesta, ¿no? Así que no hay mucho problema. Esperemos que se haya entendido la clase, jóvenes.